Buenas noches, profesora Estefanía Cabana, le habla la alumna Natalia Miguel de la UG Formosa Capital. Bueno, hice un video con el Google Earth para explicarle las funciones urbanas de la ciudad de Formosa. La ciudad de Formosa se encuentra en la margen derecha del río Paraguay, en el noreste de la República Argentina. ¿Sí? Aquí se encuentra la ciudad de Formosa. La ciudad de Formosa ha cumplido diferentes funciones urbanas, ¿sí? Teniendo en cuenta la teoría, las ciudades se clasifican de acuerdo al nivel de complejidad y a la diversidad de las funciones urbanas que cumplen. Por lo tanto, entonces hay ciudades que son pequeñas, ¿sí? Que brindan servicios básicos de salud, brindan educación, ¿sí? Y comercio, que cuentan con pocos habitantes, ¿sí? Después ciudades medianas, donde ya hay una variedad de funciones un poco más complejas, hay más producción económica, también algún tipo de producción industrial, y por último se encuentran las grandes ciudades que superan o que cuentan con 1 millón de habitantes, ¿sí? Yo considero que la ciudad de Formosa es una ciudad mediana, ¿sí? Es una ciudad mediana porque no es una ciudad pequeña, porque cuenta con más de 100.000 habitantes, entonces no es una ciudad pequeña. Tampoco es una ciudad grande porque tampoco cuenta con gran desarrollo industrial, ¿sí? Bueno, entonces esta es la ciudad de Formosa. Trabajé con el programa señalando también los lugares que nombro en la presentación de Genial. Bueno, las funciones de la ciudad de Formosa fueron cambiando conforme ha avanzado el proceso histórico de nuestro país. Formosa se fundó en 1879, ¿sí? Sobre la margen derecha del río Paraguay, como consecuencia del laudo Hayes. ¿Sí? El laudo Hayes establecía que la ciudad argentina que se había fundado en territorio paraguayo, ¿sí? Donde antes era Villa Occidental, porque durante la guerra de la Triple Alianza el gobierno argentino había fundado una ciudad argentina que se llamaba Villa Occidental, donde hoy es Villa Hayes, ¿sí? Porque todavía no estaban definidos los límites entre Argentina y Paraguay. Entonces, el gobierno argentino había fundado la ciudad de Villa Occidental, pero después con el laudo Hayes, con el arbitraje internacional del presidente norteamericano Rutherford Hayes, quien decidió que Villa Occidental no estaba dentro de territorio argentino, sino que estaba dentro de territorio paraguayo y que los límites definitivos de nuestro país eran al norte el río Pilcomayo, que sería este que está aquí, que está señalado con un polígono amarillo, el río Pilcomayo, que iba a separar a la República Argentina de la República del Paraguay, ¿sí? Y uno de los límites también es el río Paraguay, que separa a la Argentina y a la provincia de Formosa de la República del mismo nombre, del Paraguay. Bueno, entonces, como las familias argentinas que vivían en Villa Occidental se quedaron sin su ciudad, porque hubo que entregar la ciudad al Paraguay, entonces el comandante Luis Jorge Fontana se tomó trabajo de inspeccionar, de explorar, ¿sí? Todo este territorio, navegar sobre el río Paraguay y explorar todo este territorio y encontrar un lugar que cumpla con las condiciones necesarias para fundar una nueva ciudad, esta vez ya en territorio definitivo argentino. Entonces, así fue como se fundó Formosa en el 8 de abril de 1879, en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, en un principio Formosa cumplía otras funciones, que
que hoy en día ya no cumple. Era, por ejemplo, la capital de la gobernación del Gran Chaco, que no solo incluía lo que actualmente es la provincia de Formosa, sino que la gobernación del Gran Chaco incluía lo que hoy es la provincia de Formosa y también incluía lo que hoy es la provincia del Chaco. Recién, con la ley de territorios nacionales en 1882, recién Formosa pasa a ser una gobernación independiente de la gobernación del Chaco. Y en 1955, por primera vez, Formosa deja de ser territorio nacional y pasa a ser provincia, ¿sí? O sea que es una provincia muy joven. Pero la ciudad de Formosa, al principio, cumplía la función de ser la capital, la nueva capital de la gobernación del Gran Chaco, reemplazando a Villa Occidental, es decir, que cumplía una función administrativa muy importante. Era la sede del gobierno de la gobernación del Gran Chaco y donde hoy es el museo, que se encontraba la casa del gobernador. Bueno, aquí se ve el plano, ¿sí?, de la ciudad. Y bueno, yo señalé con el polígono naranja lo que se conoce como la región del circuito 5. La región del circuito 5, la zona, perdón, del circuito 5 es una zona nueva en la urbanización de la ciudad, porque la ciudad fue creciendo. Conforme ha pasado el tiempo, la ciudad de Formosa fue creciendo, ¿sí?, por diferentes procesos históricos. Recibió inmigración paraguaya, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Muchas familias paraguayas huyeron de la dictadura de Stroessner, por ejemplo. Entonces, Formosa tuvo que cumplir varias funciones. Pasó a ser la capital del territorio nacional de Formosa, la sede de las autoridades provinciales, ¿sí? A partir de 1955 ya fue una provincia, fue la ciudad capital de la provincia de Formosa. Cumplía con la función de recibir, ¿no?, a familias de inmigrantes que venían a trabajar la tierra. Su organización siempre fue de un plano tipo damero, ¿no?, siguiendo el modelo de las ciudades coloniales españolas, que tienen una plaza central, ¿sí?, una plaza central, y a partir de la plaza central se distribuyen el resto de las avenidas principales y los barrios principales, ¿no? Entonces, Formosa cumplía funciones, en un primer momento histórico, funciones políticas administrativas. Por encontrarse a orillas del río Paraguay, siempre contó con su puerto, contó con el puerto que le permitía trasladar la producción que se generaba dentro de la provincia a el resto del país, siguiendo el cauce del río Paraguay, que después confluye en el río, desemboca en el río Paraná, ¿no es cierto? Entonces, el río Paraguay actuó como una importante vía de comunicación, un medio de transporte fluvial, ¿no? Entonces, Formosa también como ciudad cumplía con esa función, ¿sí?, de ser una ciudad con puerto que permitía trasladar la producción en un tiempo histórico en el que no había rutas nacionales, no había tantos trenes como hubo más adelante. Después, a principios del siglo XX, ¿sí?, se construyó el ferrocarril Ramal Belgrano dentro de la ciudad de Formosa, que también era otro medio de transporte con el interior de la provincia. A través del ferrocarril llegaban a la ciudad de Formosa varios productos del interior provincial, como algodón, por ejemplo. Hubo una etapa a principios del siglo XX en la cual el territorio nacional de Formosa se destacó por producir algodón.
Después, a mediados del siglo XX, se formó una zona de producción, una zona industrial dentro de lo que es la ciudad, a orillas del puerto. Acá se observa, es una zona industrial donde se estableció la fábrica de tanino que sigue hasta hoy en día, y también un lugar donde se almacena el recurso del petróleo, que se extrae del oeste de la provincia y se almacena ahí. Bueno, Formosa creció en cuanto a su extensión, ¿no? Pasó de ser una ciudad con sus principales funciones concentradas en el centro a crecer, ¿sí? A crecer en zonas aledañas al centro. Si usted puede observar, va a ver que hay una zona céntrica bastante poblada, urbanizada, con barrios o con territorio prácticamente ocupado en su totalidad, y después, a medida que nos vamos alejando del centro, vemos otra clase de barrios ya un poco más distendidos, ¿sí? Que si bien cuentan con todos los servicios, cuentan con agua, luz, ¿sí? Pero hay más espacios verdes, ¿sí? Son barrios donde viven personas de un nivel socioeconómico un poco más inferior al de las personas del centro. Por muchos años, hasta 1980 aproximadamente, la mayoría de los servicios de la ciudad se concentraban en el centro, solamente en el centro, como por ejemplo la recolección de residuos, como los servicios del teléfono, eh, como los servicios del TV cable. Es decir, que la gente que vivía en la ciudad eran las personas que tenían acceso a todos esos servicios, y se descuidaba los otros barrios, ¿sí? Un poquito más alejados, ¿sí? En cuanto al casco histórico de la ciudad, es decir, donde se encuentran los monumentos históricos, por lo general, es decir, el casco histórico ronda alrededor del puerto, ¿no? Acá está la plaza central, que es la plaza San Martín. Esta fue la plaza fundacional, por así decirlo, de la ciudad. Y el puerto con sus alrededores, el puerto y sus alrededores, perdón, formarían parte del casco histórico de la ciudad. Dentro del casco histórico encontramos, por ejemplo, el museo Juan Pablo Ifar, que anteriormente era la casa del gobernador. También está la estación del ferrocarril, que hoy en día es un monumento histórico porque el ferrocarril de Formosa ya no funciona hace mucho tiempo. ¿Sí? Hoy en día Formosa no cuenta con ferrocarriles, solamente cuenta con medios de transporte terrestre y bueno, fluvial. Sí tiene un aeropuerto, pero le hace falta trenes, le hace falta subtes, es decir, que le falta todavía un poco más de urbanización. La ciudad creció mucho, se ensanchó hacia el suroeste con nuevos barrios. Esta es una zona en crecimiento, por ejemplo, ¿sí? Este es el barrio, el que estoy señalando ahora mismo es el barrio de Villa del Carmen, que está creciendo permanentemente. Hay un barrio nuevo que se llama la Nueva Formosa, que se encuentra aquí, en este lugar que estoy señalando. Y Formosa también cuenta con un aeropuerto. Un aeropuerto que es internacional porque puede llevar a trasladarse, tiene destinos dentro del Mercosur. Bueno, y el ensanche más grande de la ciudad, es decir, la extensión de urbanización más grande de la ciudad, se encuentra en la parte
noroeste de la ciudad, ¿sí? En lo que se conoce como el circuito 5.